Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 9. Esta cita la leímos durante el devocional de esta semana y Dios me movía a que preparáramos una prédica referente a este tema. Dice la palabra del Señor lo siguiente, está hablando el apóstol Pablo. Pero él me dijo, ¿qué dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor a Pablo? Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, como lo comentaba durante esta semana cuando leímos este versículo, Dios me movía a que investigara un poco más acerca de esta palabra que se menciona en el versículo 9 y en especial esta frase: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y de aquí el nombre de la prédica para el día de hoy: el poder en la debilidad. Y ahora 8 días hicimos un bosquejo, una pincelada de lo que es la gracia. ¿Sí recuerdan de qué hablamos? De lo de llevar a la mesa del rey. Y hablamos de Mefibosé, cómo Dios a través de David nos pudo dar un ejemplo de lo que es la gracia. Y si un hombre está en la capacidad de hacerlo, imagínense a Dios. David manifestó esa gracia en la vida de Mefibosé. Y les digo que es una pincelada porque la gracia no solamente va relacionada con la salvación. La gracia es mucho más profunda. Es como lo que encierra el gran mensaje de la salvación, el evangelio. Todo lo que tiene que ver con el evangelio depende de la gracia. No solamente la salvación, sino también lo que vamos a ver a continuación, que tiene que ver con el poder de Dios manifestado a través de su gracia. Y en contexto, en el capítulo 2 del libro a los Corintios, el verso 9, el capítulo 12, verso 9, que acabamos de leer, se encuentra en una sesión de la carta donde el apóstol Pablo habla sobre una experiencia personal. ¿Sí recuerdan lo que le había ocurrido al apóstol Pablo? Lo vimos en el devocional de esta semana. Él había experimentado un suceso extraordinario, fue llevado al tercer cielo. Y en ese entonces, pues Dios permite que a Pablo se le presente un aguijón en su carne. ¿Por qué? Porque podía entrar en un estado de orgullo, de estar diciendo, bueno, si Dios me llevó al tercer cielo, es porque yo soy especial entre todos los demás, es porque soy mejor que los demás discípulos, me ha escogido para algo especial el Señor. Entonces Dios permite un aguijón en su carne y no se especifica claramente cuál puede ser ese tipo de aguijón, pero lo que sí podemos darnos cuenta es que producía gran sufrimiento y tormento en la vida de Pablo, tanto así que dice que él pidió 3 veces para que le fuera quitado su aguijón. No sé cuántas veces usted ha pedido por algo al Señor y no se le ha concedido. En este caso Pablo dice la palabra que pidió ¿cuántas veces? 3 veces. Él deseaba ser liberado de ese aguijón. Eso demuestra que le causaba mucho sufrimiento, mucho tormento. ¿Quién se puede sentir bien con un aguijón en su carne? Dice la palabra, o no se especifica qué es, pero causaba sufrimiento. Y para sorpresa, mis hermanos, del apóstol Pablo y de nosotros que también estudiamos la palabra de Dios, la respuesta de Dios no fue afirmativa, pero sí fue muy profunda. El Señor le respondió: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. En lugar de eliminar el problema, Dios le ofreció a Pablo su gracia como algo suficiente para sostenerlo a través de su debilidad. No le quitó el aguijón, pero le ofreció su gracia. Y le dijo: te basta con mi gracia.
Es lo único que tú necesitas. Quiero decirle algo, querida iglesia, mis queridos hermanos. Nosotros, como hijos de Dios, lo único que necesitamos es de su gracia. Dependemos de su gracia. Y es lo único que nos sostiene. Amén. ¿Qué pudo haber pensado Pablo? Imaginémoslo por un instante. ¿Qué hubiera pensado usted si Dios le hubiese dado una respuesta como la que le dio a Pablo? Pero aprendemos algo de este gran hombre, porque después de recibir esta palabra de parte de Dios, Pablo adopta una nueva actitud ante esta circunstancia adversa en su vida. Y dice el verso 10 lo siguiente: por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro. ¿Por quién? Por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y uno pensaría, ¿es que Pablo es masoquista? Eso es lo primero que puede venir a nuestra mente. De decir, bueno, si me basta la gracia de Dios, entonces me voy a gozar con todo lo que estoy viviendo y con lo que voy a vivir más adelante. Mis hermanos, no es que sea masoquista. Pablo acepta su vulnerabilidad y reconoce que depende de Dios. Por esa es la respuesta a este versículo: dependencia de Dios. Dice: Señor, yo soy débil, pero dependo de ti. Señor, necesito de ti. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está mostrando a través de las Sagradas Escrituras. Primera lección para esta mañana. Vamos a ver varias lecciones. La primera de esta mañana: no siempre Dios responde a tus oraciones como tú esperas que responda. Esa es la primera lección. ¿Cuál es? No siempre Dios responde a nuestras oraciones como tú esperas que responda. ¿Estamos en lo cierto, mis hermanos? Gloria al Señor. Pero antes de entrar en materia, nos gustaría hacer una comparación de cómo el mundo percibe la debilidad y cómo la ve Dios. Se nos enseña desde muy temprana edad que nosotros debemos de ser fuertes, que debemos de ser personas capaces de enfrentar dificultades en nuestra vida, ser autosuficientes. ¿Eso enseña qué? El mundo. Y nosotros podemos caer en el error de enseñar también eso a nuestros hijos, que ellos pueden valerse por sí mismos y que no necesitan depender de nadie. Entonces, cuando un niño llora, ¿qué le dice al varón? No llore, que usted es un macho. ¿Por qué está pensando de esta manera? Si usted puede salir adelante, si usted puede alcanzar esto o aquello. Y no está mal hacerlo, porque nosotros queremos infundir de cierta manera valor a nuestros hijos, a nuestra familia. Y es deber de nosotros como padres poder infundir ese aliento a ellos. Pero mis hermanos, en el sistema del mundo, y viendo la palabra debilidad, un antónimo de debilidad es la fortaleza. En el sistema del mundo, la fortaleza se asocia con poder, control, autosuficiencia y éxito material. Entonces, en el mundo se le conoce a alguien que es fuerte. ¿Por qué? Porque tiene poder, control, es autosuficiente y hay éxito material en su vida. ¿Estamos hablando de qué? Del sistema del mundo. Amén. En el sistema del mundo eso es fortaleza. Pero ahora veamos la diferencia de la palabra debilidad en el mundo y cómo la ve Dios. El mundo ve la debilidad como un defecto. ¿Quién lo cree? Dios, en cambio, la ve como una oportunidad para mostrar su fuerza. Piensen un instante cuál es su debilidad. Temor a la muerte, temor al futuro, temor al fracaso, temor a la enfermedad. ¿Cuál es tu debilidad en este momento? ¿No tienes un propósito en tu vida? ¿Se ha perdido el propósito? Pensemos cuál es nuestra debilidad. El mundo, ¿qué hace? El mundo valora la autosuficiencia. Eso sí está totalmente claro. Mientras que Dios nos llama a ser dependientes de Él.
Ese es su llamado. Dice, apartados de mí, nada podéis hacer. Sí se puede hacer muchas cosas, pero no con la bendición de Dios. Pero apartados del Señor, nada podemos hacer. Bajo su bendición. Amén. El mundo glorifica el poder y la independencia. Dice, esa persona es poderosa. Esa persona es independiente. Pero Dios nos muestra que en nuestra dependencia y vulnerabilidad podemos encontrar su gracia y su poder. Amén. Amén. Segunda lección para el día de hoy. Tu debilidad para Dios no es considerada como un defecto. Él la utiliza para demostrar su poder. Dios utiliza nuestra debilidad para demostrar su poder. Amén. ¿Es así o no es así? Amén. Gloria al Señor. Y en la Biblia, mis hermanos, se encuentra llena de personajes temerosos, de personas inseguras, incapaces. Podemos leerlo a lo largo de las Escrituras. Y uno se preguntaba, bueno, ¿y por qué Dios escoge a estas personas? ¿Por qué no escogió al que estaba preparado? Mis hermanos, porque Él necesita demostrar su poder. Amén. Y por eso lo utiliza, o nos utiliza a nosotros que somos incapaces. Amén. Él nos utiliza a nosotros porque Él quiere demostrar su poder. Y queremos hablar el día de hoy de un hombre que lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento, donde todos estos defectos, como lo ve el mundo, es decir, la inseguridad, el temor, la incapacidad, estaban encerradas en este solo hombre. Y este hombre, mis hermanos, con todas estas características, Dios lo utiliza. Dios utiliza a aquel que se siente fracasado, aquel que se siente débil, sin fuerzas, sin deseos. Y en especial en el caso de este hombre, se evidencia aquí una paradoja, es decir, hay una incongruencia, algo absurdo entre la debilidad y el poder. ¿De quién estamos hablando? Quiero que me acompañen a Jueces capítulo 6 y vamos a estar durante toda la prédica en el capítulo 6 y el capítulo 7. Y había una vez en la tierra de Israel un tiempo oscuro y difícil. Durante 7 años los madianitas, que son el pueblo o eran el pueblo enemigo del pueblo de Dios, se dedicaron a saquear los graneros del pueblo de Israel. Es decir, Israel recogía su cosecha, la guardaba, pensaba administrarla, pero ¿qué hacían los madianitas? Saqueaban estos lugares, invadían las tierras del pueblo de Israel como una plaga, arrasando con todas las cosechas, con todo lo que estos hombres con mucho esfuerzo habían sembrado. Y no les bastaba con eso, tenían que esconderse, vivían temerosos. Y aquí es donde aparece Gedeón. Gedeón se encontraba en un lagar, se encontraba escondido, y era un hombre ordinario, lleno de temores, dudas y débil. Gedeón, mis hermanos, no era un guerrero, era un hombre común y corriente, era un hombre como usted y como yo. Tal vez con muchas dudas, con muchos problemas, porque era un tremendo problema. Cada vez que sembraban, llegaban los madianitas y robaban lo que con mucho esfuerzo ellos habían cosechado. Se quedaban sin alimento para sus familias. Eso era un problema grande para todo el pueblo de Israel y en especial para Gedeón. Gedeón tampoco era un líder, no era un hombre reconocido por su valentía. En realidad, cuando lo mencionan en la palabra de Dios, dicen que estaba como escondido. Cuando uno se esconde es porque tiene temor. ¿Amén? ¿No le ha pasado? Temor a lo que nos pueda venir, a lo que nos pueda pasar, lo que nos pueda ocurrir. Y Gedeón estaba experimentando esto en su vida. Estaba temeroso y estaba
escondido en un lugar cerrado y oscuro. ¿Qué estaba haciendo? Trillando el trigo, haciéndolo sin mucho ruido para no llamar la atención, porque los madianitas estaban atentos a venir y saquear esos graneros. En otras palabras, su miedo era ¿qué? Palpable. Y lo último que este hombre esperaba era ser elegido para ser un representante ante Dios en este pueblo escogido por él, y ser también una persona que cambiaría su propia historia. Esto era lo último que este hombre esperaba. Amén. ¿Usted alguna vez se imaginó que Dios lo iba a utilizar en algo? Yo nunca me imaginé que iba a predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque igual que Gedeón, he tenido mis temores, mis dificultades. Me he sentido en ocasiones que no valgo nada. Y eso nos puede estar pasando. Pero aquí viene la tercera lección, mis hermanos. A Dios no le interesan tus capacidades. A Él solo le interesa tu obediencia. Amén. Tan sencillo como eso. A Dios no le interesan tus capacidades. A Él no le interesa qué tan inteligente seas, qué tan elocuente. A Él le interesa tu obediencia, su obediencia. Mis hermanos, a eso estamos llamados, a obedecer. Y eso fue lo que este varón hizo. ¿Que no fue fácil? No fue fácil, pero obedeció al final de cuentas. Por lo tanto, toda debilidad es permitida con un propósito. Dígale a la persona que está a su lado, toda debilidad es permitida con un propósito. Entonces sigamos con la historia. Gedeón estaba como escondido, con temor, con miedo. Se sentía vulnerable. En cualquier momento podían atacarlo, podían robarlo. Hasta que un día el ángel del Señor se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón se sorprendió, se confundió. Miró a su alrededor y dijo: bueno, ¿quién está aquí acompañándome? ¿A qué horas alguien entró y no me he dado cuenta? Porque ni yo soy esforzado ni tampoco soy valiente. De hecho, estoy ¿qué? Escondido. Tengo miedo, tengo temor. ¿Quién me estará acompañando en este lugar? Y Gedeón, lleno de dudas y con una voz entrecortada y débil, respondió al llamado del Señor. Dice lo siguiente, el verso que sigue: Señor mío, si Jehová está con nosotros, mira el reclamo que hace. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas? Yo le pregunto, ¿alguna vez usted ha orado así? Creo que sí, que lo hemos hecho. Señor, si yo te sirvo, Señor, si yo te amo, Señor, si yo te busco, ¿dónde están tus maravillas? No te escucho. ¿Por qué tanto silencio, Señor? Y eso es lo que Gedeón estaba experimentando en este momento. Era un hombre, recuerden, lleno de preguntas y de desconfianza. No juzguemos a Gedeón, mis hermanos. Nosotros también hemos experimentado esa desconfianza. Nuestra fe puede haberse visto afectada en algún momento en nuestras vidas. Tal vez hemos sentido que Dios no nos está escuchando porque no escuchamos una respuesta, porque no vemos una respuesta rápida ante nuestras necesidades, ante nuestro clamor. Señor, ¿dónde estás? Suele ocurrirnos. Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Señor, ¿por qué bendices a esta persona? Mira que yo hoy soy más fiel que él o ella. Mis hermanos, si sentimos debilidad en nuestras vidas, si sentimos miedo, temor, si podemos estar en este momento en un callejón sin salida, sin saber qué dirección tomar, es porque Dios tiene un propósito. Y eso no se le olvide. Dios tiene un propósito. Y Él se manifiesta en los momentos más difíciles de nuestras vidas. En esos momentos donde no tenemos ninguna salida, donde no hay nada que hacer, donde ya hemos acudido
a lo que nuestra mente nos ha llevado a hacer, a buscar ayuda en lugares donde tal vez Dios no va a manifestar su gloria y su poder. En el silencio es donde Dios manifiesta su gloria y su poder. En el lugar oculto, como se encontraba Gedeón, temeroso, escondido. Pero sigamos con la historia. Gedeón le responde al ángel, y el ángel, sin inmutarse, le dio una misión imposible. No sé si ustedes han visto la película o la saga de Misión Imposible. Esto sí era una misión imposible. Le dice: ve con esta tu fuerza. ¿Cuál fuerza? Ve con esta tu fuerza, le dice, y salvarás a Israel de mano de los madianitas. Pero viene la parte más interesante, dice: ¿no te envío yo? ¿Ah? Mire cómo termina el versículo. Dice: ve con tu fuerza. El Señor hoy te dice: ve con tu fuerza. Y muchos se rieron, ¿cierto? Porque nos sentimos sin fuerza, nos sentimos débiles. Pero al final del versículo dice, o hace una pregunta, dice: ¿no te envío yo? Tremendo, ¿cierto? ¿No te envío yo? La mente de Gedeón se llenó de pensamientos. ¿Cómo podría él, un hombre insignificante, ser el salvador de Israel? Si nosotros leyendo nos da duda, imagínense a Gedeón. No era un guerrero, estaba escondido. Él no estaba defendiendo al pueblo del ataque de los madianitas, él estaba escondido. No tenía un arma en sus manos. Ni siquiera tenía la confianza para enfrentarse con sus propios medios a este ejército enemigo, que, por cierto, era muy poderoso. Pues ya llevaba 7 años robando las cosechas del pueblo de Israel. Y atención, que viene la cuarta lección de hoy. Reconoce tu debilidad. Les pregunté en un principio, ¿cuál es tu debilidad? Uno puede entender y saber cuál es nuestra debilidad, pero a veces no la reconocemos. Y esto fue lo que Gedeón hizo. Dice el verso 15 del capítulo 6 del libro de los Jueces. Entonces le respondió. Hay una conversación, ¿no?, entre el ángel y Gedeón. Entonces Gedeón le responde: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Tenía todo en su contra. No era reconocido en el pueblo de Israel porque era una familia pobre y además era el menor de la casa. Y esa fue la respuesta que Gedeón le da al ángel. Pero en esas palabras se puede escuchar la voz de un hombre considerado capaz de hacer algo importante en su vida. En su mente nunca se le pasó por ser alguien importante. Tan importante es que en la palabra de Dios está escrito su nombre. Alguien que estuvo escondido, con miedo, con temor. Pero Dios no se fijaba en sus debilidades. Dios ve más allá. Amén. Dios ve más allá. Él ve oportunidades donde nosotros vemos fracaso. Él ve oportunidades donde a nosotros nos falta la fe. Y dice el verso 16, responde el ángel y le confirma: ciertamente yo estaré contigo. Y le dice: y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Mire la promesa tan tremenda y lo precioso de este versículo. Hay una promesa. Le reconfirma de que él no va a ir solo. Verso atrás le dijo: no te envío yo, y ahora le dice: ciertamente yo estaré contigo. El Señor está contigo el día de hoy. Amén. El Señor está contigo en tu debilidad, en tu duda, en tu temor. El Señor te está acompañando. Amén. Y a pesar de la promesa, no vamos a leer todo el pasaje porque es largo. Gedeón aún tenía dudas.
a pesar de todo lo que, o de la conversación que tuvo con el ángel, él decide pedirle pruebas o señales al Señor. Dice, yo necesito estar seguro de que es un ángel el que me habló. Tal vez hay alguien aquí escondido en este lugar y lo que quiere es lanzarme a la guerra. Yo necesito estar seguro que eso es palabra del Señor. Igual nosotros debemos de estar seguros de las promesas del Señor. Primero, ¿qué hizo? Ofreció un sacrificio y fuego del cielo consumió la ofrenda. Yo con eso me hubiera bastado a mí, pero él siguió pidiendo. Imagínense, ofrecer un sacrificio y que descienda fuego del cielo y consuma esta ofrenda. Luego, ¿qué hizo? Luego colocó un vellón es como una mecha de lana, y pidió que solo el vellón estuviera mojado con rocío mientras la tierra alrededor permaneciera seca. Es decir, me voy a dormir, mañana me levanto y lo primero que quiero encontrar para saber si es Dios el que me habla es que el vellón o esa mecha esté mojado, pero la tierra alrededor esté completamente seca. ¿Qué creen ustedes que pasó? Lo que pidió, Dios se lo concedió. Pero no nos olvidemos, Gedeón era temeroso. ¿Saben qué hizo Gedeón? Dijo, Señor, ahorita haz lo contrario. Si eres realmente tú, haz lo contrario. Quiero que mañana el vellón esté seco y la tierra a su alrededor esté mojada. ¿Qué ocurre? Mis hermanos, Dios es un Dios paciente y lleno de gracia. Él nos entiende. Él sabe lo que hay al interior de cada corazón. Él conoce nuestros temores, nuestras frustraciones, nuestros deseos no alcanzados. Y Él le dio señales de lo que pedía. No porque Gedeón fuera fuerte, era porque Dios necesitaba que él estuviera convencido de que había sido llamado para una tarea grande, que iba a marcar la historia del pueblo de Israel. Y con cada señal, el miedo en Gedeón se desvanecía y su confianza en Dios crecía. Amén. Y eso es lo que debe ocurrir en nuestras vidas. Pero nos enfocamos siempre en lo malo. Nos enfocamos en lo que no hemos logrado, en lo que no hemos alcanzado. Y no vamos paso a paso. Dios quiere que vayamos paso a paso con Él. A veces queremos ir más adelantados que el Señor. Él quiere que caminemos cada día con Él. Que cada paso que demos lo demos seguros, diciéndole, Señor, yo sé que tú estás conmigo en esto. Señor, yo sé que no voy solo. Yo sé que tú me acompañas. Al principio, ¿qué hizo? Recapitulemos un poco. ¿Qué hizo Gedeón? Dudó, rechazó esa misión, luego la consideró, pidió pruebas, se las dieron, porque él necesitaba saber si había sido escogido por Dios. Y estamos a punto de comprobar la poderosa capacidad de la gracia, que se encuentra en el capítulo 7 del libro de los Jueces. Ya había pedido pruebas. Ahora lo que venía era la batalla, era el momento decisivo. Ya Dios le había mostrado que sí era Él el que hablaba. Entonces, ¿qué hacen los madianitas? Los madianitas reúnen un ejército de 135,000 hombres. Mientras que Gedeón alcanza a lograr o convocar un ejército de 32,000 hombres. Mire la diferencia tan grande. Eran superados 4 veces por el enemigo. Amén. 4 veces por el enemigo. Es decir, cada soldado del pueblo de Israel tenía que combatir contra ¿cuántos soldados del pueblo de los madianitas? Aproximadamente con 4. Y muy atento a lo que viene a continuación. Pero para Dios, incluso este ejército de 32,000 hombres era muy grande para Él. ¿Por qué? Porque Él quería demostrar que su poder a través de la debilidad. Ese era el propósito de Dios. Era todavía muy grande. Así que le dijo a Gedeón que redujera su ejército. Entonces Gedeón convoca al ejército. Yo me imagino que Gedeón oró porque Dios le dijo, bueno, llama al ejército y pregunta
quienes te quieran acompañar, y los que tengan miedo, que se regresen a su casa. Yo me imagino a Gedeón orando, que nadie se regrese, que nadie se regrese. Con 32,000 hay posibilidades, o sea, podemos hacer, o Dios está con nosotros y algo se puede hacer. ¿Qué ocurre? Mis hermanos, 22,000 hombres abandonan el campo de batalla. ¿Con cuánto se queda Gedeón? Con 10,000, enfrentando a 135,000. Así que ya la diferencia no era de 4, sino de ¿cuántos? De 13 aproximadamente. Entonces teníamos cada uno enfrentar a 4 hombres. Por ahorita tenemos que vernos o mirar cómo enfrentarnos cada uno contra 13 hombres. Me imagino a este hombre. Si en el lagar, en el granero donde estaba escondido, tenía temor, ahorita, mis hermanos, lo que sentía era terror. Por lo menos allá estaba escondido y seguro. Pero acá tengo que verme con un ejército de 135,000 hombres, y yo solamente tengo ¿cuántos? 10,000. Pero, mis hermanos, Dios nos sorprende cada día más. ¿Sabe qué dijo Dios? Todavía son muchos. Y les coloca una prueba en el río. No vamos a leerlo, pero ese ejército, que inicialmente era de 32,000 hombres, quedó reducido a 300. A 300 hombres. En otras palabras, el ejército que escogió el Señor era superado 450 veces más que el pueblo de Israel. Al principio tenían que enfrentarse contra un solo hombre, contra 4 hombres, después contra 13, y ya cuando la guerra iba a iniciar debían de enfrentarse contra 450 hombres, 1 contra 450 hombres. En Gedeón y su pequeño ejército, Dios iba a mostrar cómo su poder se perfecciona en la debilidad. ¿Quién lo cree? Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y usted se va a sorprender con lo que viene. Bueno, vamos entonces a enfrentarnos contra este pueblo enemigo. Pero le dice el Señor, no vas a llevar espadas. ¿Cómo la ve? Cada hombre va a llevar una antorcha y una trompeta. No vas a ir con espada. Mi hermano, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Mis hermanos, nuestra lucha es espiritual. En todos los aspectos de nuestra vida, nuestra lucha es espiritual. Antorchas, trompetas. ¿Dónde estaban los escudos? ¿Dónde estaban las espadas? ¿Dónde estaban las lanzas? Me imagino a Gedeón, Señor, ¿qué piensas hacer? Dice la palabra en Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Yo hoy te digo, tus pensamientos y mis pensamientos no son los pensamientos del Señor. Nuestra mente es tan limitada, mis hermanos. Usted no se alcanza a imaginar lo que Dios puede hacer con usted y lo que puede hacer conmigo. ¿Qué ocurre entonces? En la oscuridad de la noche suena el sonido de las trompetas y aparece el resplandor de las antorchas. Causaron tanta confusión que el enemigo entre ellos se mataron y otros huyeron. Cuando en la noche Dios ordena, ¿qué les ordena? Les dice, ubíquense alrededor de este monte, allá se encuentran los madianitas. Cuando se dé la orden, cada hombre haga sonar la trompeta y prenda la antorcha, o rompa la tea con que está guardando la luz de la antorcha, y se va a iluminar y van a escuchar ruido. Los madianitas estaban dormidos. ¿Sabe qué ocurrió? Ellos se levantaron, se confundieron y entre ellos mismos se mataron. Y los pocos que quedaron vivos huyeron. Ellos creían que ya todo el pueblo de Israel estaba entre ellos. Y ese era el plan de Dios. Pero nuestra mente, ¿a qué nos lleva a pensar? Que con nuestras fuerzas podemos lograr muchas cosas. Y de hecho se puede hacer, pero sin la bendición de Dios.
Cuarta lección: al no ver una respuesta de Dios inmediata frente a tus desafíos, no quiere decir que Él no tiene un plan preparado. ¿Cuántos están orando en este momento por algo que requieren de urgencia? Dios tiene preparado un plan. Así usted no lo sepa, así usted no lo entienda en este momento, y así no vaya a hacer lo que usted quiera, porque Dios tiene un plan. Dice la palabra, como lo acabamos de leer, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Esto, mis hermanos, nos lleva a reflexionar acerca de cuántos temores pueden haber en nuestras vidas, que hemos tratado de afrontarlos en nuestras fuerzas, en decir: Señor, es que yo soy capaz. ¿Qué hace el humanismo? Llevarte a pensar de que tú eres capaz de lograrlo todo, porque eso es lo que quiere el mundo, que en un momento de nuestras vidas digamos: no necesitamos de Dios, soy autosuficiente, yo me siento capaz. Y como Gedeón se encuentran muchos cristianos el día de hoy tratando de solucionar sus asuntos en sus propias fuerzas, olvidándonos que hay un Dios poderoso, olvidándonos que Dios quiere demostrar su poder a través de nuestra debilidad. Y no se me distraiga, porque vamos a llegar a la parte final y se coloca más interesante el relato. En las manos de Dios, nuestra debilidad se transforma en poder. Jueces 7, verso 20 y 21. Dice la palabra, voy a confirmar lo que les acabo de decir anteriormente. Y los 3 escuadrones, es decir, Dios ordenó que el pueblo de Israel se dividiera en 3 escuadrones. Si eran 300, se iban a dividir y a 100 hombres cada escuadrón. Tocaron las trompetas y, quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Estos hombres no llevaban espadas, pero gritaron con fe: con la espada, por la espada de Jehová y de Gedeón. ¿Cuál es tu espada el día de hoy? Es la palabra. La palabra, mis hermanos, debe estar siempre en nuestra mano. En todo momento, en todo lugar. La espada es nuestra arma. Y aquí lo podemos ver claramente. Dice que estos hombres gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón, y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Entonces el ejército madianita echó a correr dando gritos y huyendo. Amén. Precioso, mis hermanos, precioso lo que la palabra del Señor nos enseña. Al final, ¿qué fue? Al final no fue la fuerza de Gedeón, no fue la fuerza de Gedeón, tampoco su habilidad por ser guerrero, ni siquiera lo era, tampoco por ser un reconocido líder. Recuerden que este hombre estaba escondido. ¿Qué salvó al pueblo de Israel? El poder de la gracia de Dios perfeccionado en la debilidad de un hombre. Eso fue lo que salvó al pueblo de Israel. Y eso es lo que nos puede llevar a nosotros a quitar todo miedo, todo temor, toda incertidumbre. El poder de Dios frente a nuestra debilidad. La historia de este hombre nos enseña que cuando nosotros reconocemos nuestras debilidades, Dios se glorifica. Eso es lo primero que debemos de hacer. Reconoce tu debilidad y Dios se va a glorificar. Porque cuando yo no reconozco, ¿qué quiere decir? Que yo soy orgulloso, que en mi vida no hay humildad, que creo o me creo autosuficiente, que yo soy capaz. Gedeón reconoció su debilidad y Dios actuó con gracia y poder a través de este hombre. Porque nuestra fragilidad donde su fuerza se manifiesta con mayor claridad.
Y podemos ver a Gedeón, un héroe inesperado. Ni siquiera él esperaba ser escogido de parte de Dios. Pero mis hermanos, uno lee la historia, lee estos pasajes y uno sigue sin entender cómo es posible que 300 hombres enfrentados a 135,000 con armas, con escudos, con lanzas, con espadas, y solo estos 300 con cántaros, o teas o antorchas y trompetas ganan la batalla. Ahora quiero que llevemos esta historia a nuestras vidas. ¿Quiénes quieren vencer esos temores que hay en estos momentos enfrentando? Amén. Quinta y última enseñanza, ya estamos concluyendo. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 7. Aquí está la clave. Pero tenemos este tesoro en vasos de barros, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Usted y yo somos vasos de barro. Somos vasos de barros. Y dice que hay un tesoro escondido en cada uno de nosotros. ¿Cuál es ese tesoro? Amén. Es la luz de Cristo. ¿No se le parece a la historia? La tea es como un recipiente que estaba tapando ¿qué? La luz, la antorcha. Y la trompeta es ese sonido. Y este versículo, mis hermanos, nos muestra cómo su gloria en nosotros se manifiesta, porque somos vasos de barro, frágiles, quebradizos, así como Gedeón, temeroso. La debilidad humana representada por los cántaros de barro. Nosotros somos representados en esos cántaros de barro. Es el lugar donde se manifiesta la gracia y el poder de Dios. Y al igual que la historia de Gedeón, nosotros debemos de quebrantar esos cántaros. ¿Para qué? Para que la luz de Cristo brille en nosotros. Podemos tener esa luz, pero escondida. Si este ejército de Israel se hubieran presentado solamente con las trompetas, no hubieran vencido. Necesitaban de esa luz. Y necesitaban quebrar ese cántaro para que la luz resplandeciera. No sé cómo está tu cántaro en este momento. O por el contrario, si ya está roto, lo que necesita ser es restaurado. Porque hay muchos cántaros en este momento que están rotos, deshechos, en pedazos, por el dolor, por la angustia. Y muchas personas se pueden encontrar en este momento en esa situación. Ya tener su cántaro roto. Pero mis hermanos, así como Dios permite que ese cántaro se rompa, así también Él permite restaurarlo. Así que hay una promesa para Dios en tu vida y en mi vida. Dios restaura aún lo que se dé por perdido. En este ejemplo de esta batalla podemos ver cómo Dios se manifestó de una manera poderosa y manifestó su poder a través de la debilidad del hombre. Dios quiere manifestar hoy su poder a través de tu debilidad. Pero tenemos que proceder como Gedeón lo hizo. Gedeón, mis hermanos, obedeció. ¿Qué hubiese pasado? Y a mí me gusta hacerme preguntas acerca de la palabra. Si Gedeón hubiera salido corriendo de temor de este granero, de este lugar, ¿saben qué hubiera pasado? Dios hubiera levantado a otro. Hay muchas personas aquí sentadas que Dios ya les dio un propósito y no lo están cumpliendo. Por sus deseos egoístas, por su autosuficiencia, por el querer ser esto, ser aquello, y se han olvidado de que Dios los ha colocado en un lugar con un propósito. Puede ser muy triste presentarme delante del Señor y decirme al Señor, yo te tenía esto, pero no lo hiciste. Para ti estaba destinado esto y aquello, pero tu corazón no era un corazón humilde, ni tampoco era un corazón obediente.
Dios busca corazones obedientes. ¿A qué, mis hermanos? A su palabra, a lo que nos manda. Y con eso se lucha en una iglesia. Pero yo ya he aprendido a descansar. ¿Sabe cuál es mi misión? Predicar la palabra. El suyo, su misión, atesorarla. Pero ya depende de usted y obedecerla. Yo cumplo con mi parte. Señor, hasta aquí yo hago. Esa es mi parte. Yo ya cumplí, yo ya hice. Porque uno como pastor se carga en ocasiones. Y sí, ¿qué pasa con esta persona? Con esos dones que Dios les ha dado. Y sentados en una iglesia, cuando hay tanta necesidad dentro de una comunidad. ¿Sabe qué pasa? No han quebrantado ese cántaro. Y hasta que no lo quebranten, la luz de Dios no va a brillar al interior de esa persona. Eso es lo importante, el quebrantamiento. Sin quebrantamiento no hay manifestación de su gracia, mis hermanos. Y con esto concluimos el día de hoy. No basta solo con querer. Sin quebrantamiento no hay manifestación de su gracia. Y esto es lo que hizo el pueblo de Israel. Se quebrantó. ¿Y obtuvieron qué? El poder y la gracia de Dios en sus vidas.